Fue un ondazo, el accidente fue de hecho andando en bicicleta, un auto se mandó en roja y me canceló la rodilla. Hoy con nosotros, una mujer talentosa y aventurera. Parry, contame, ¿quién es la invitada del día de la fecha? Nacida en Montevideo, Uruguay, transmitiendo directamente desde Miami, una mujer que practica muchos deportes. Nos viene a contar su historia. Ella es Valentina y vamos a charlar de running. Hola Valen, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vale, ¿nos podías contar qué es el running? Es un espacio, un deporte donde no dependes de nadie para poder hacerlo y es entrenar no solo el cuerpo, sino la mente también. Es muy completo. Para mí es eso. Creo que lo más lindo que tiene el running es esa independencia que tiene. ¿Cuál fue tu primer encuentro con el deporte? El hockey sobre césped. De chica, lo clásico es nacer y empezar a jugar los varones al fútbol o el rugby, y las mujeres en Uruguay es el hockey o el handball. En realidad renegué bastante de chica, no disfrutaba mucho el deporte, era medio forzado. Tengo una memoria de algún partido ahí donde te sentís en confianza con tu cuerpo, con el deporte, a los 12 años, que dije, mirá, no estuvo tan mal todos estos años renegando, o sea, que qué lindo que es el deporte. Ahí como empecé a avivar un poco más en toda la parte deportiva y empezar a encariñarme, enamorarme un poco de los deportes. ¿Y dónde arrancaste? ¿En qué club empezaste a jugar hockey? En British, que es un colegio en Uruguay. La pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué Miami? ¿Cuál fue el motivo de dejar tierras charrúas e irnos para Estados Unidos? Me mudé para acá yo a los 17 años, siendo menor, 16, 17 años. La realidad de la historia es que mi madre tuvo cáncer a esa edad, yo tenía 16 años, y se tuvo que ir para Boston, como está bien ahora. Quedé como la única menor en casa. Mis hermanos ya eran mayores de edad, y bueno, la decisión era irme a Boston con mi madre, que iba a estar en tratamiento, o mudarme a Miami, que es donde estaba mi papá, donde está mi papá de hecho, con mis hermanos del segundo matrimonio de mi padre y todo, y como que era un poquito más ambiente, no hospitales y eso, y bueno, opté por probar vivir en Miami con mi papá y bueno, ir a visitar a mi madre a Boston en cada oportunidad que tenía. Termino en Miami por ser menor, en una realidad de vida que me tocó vivir. Una cosa llevó a la otra y sigo acá 20 años después. En Estados Unidos seguimos con el hockey sobre césped. En Uruguay primero jugué al hockey, también jugué al básquetbol, porque aparte de ir al British fui al colegio americano, y en el colegio americano tuve uno de los mejores coaches de mi vida, que era el Jeff Ranger, que ese es un negro gigante basquetbolista que me vio y dijo, tenés capacidad para esto, y me hizo entrenar mucho y jugaba muy bien al básquet de chica. Y ahí fue con medio que me empecé a enredar un poquito más en todo lo que es los deportes. Llegando a Estados Unidos era más difícil acá el sistema. Acá para poder jugar un deporte tenés que ir a probar, y hay como en el colegio, ¿no? Hay un sistema que para uno que viene de afuera es un poco complicado, y la verdad no le agarré la movida. Ese año cuando llegué estuve bastante parada deportivamente, en mis 17, 18 años, y después cuando empiezo la facultad ahí sí arranco con hockey de nuevo, porque encontré un club particular y ya con independencia engancho nuevamente con el deporte, pero sí tuve un par de años ahí donde estuve un poco perdida deportivamente. Bien, y estuve buscando ahí en tus redes, también vi fútbol y pádel, ¿puede ser? Sí, pádel es ahora, es algo más reciente, los últimos, 2-3 años que empecé a jugar, súper divertido. Si no jugaste, muy recomendable, se juega a todos los niveles, es muy divertido. Y sí, fútbol, yo tuve una lesión en 2014 en la rodilla, y volver al hockey después de la lesión me fue medio difícil, entonces arranqué con las chicas de hockey, un equipito de fútbol 5. Bueno, en 2014 fue esto, cuando vuelvo a jugar después del accidente. Empecé con 5 de hockey y bueno, pasaron un par de años. En 2019 tenía una super academia con más de 200 chicas, liga, todo, porque me envicié y creció mucho, estuvo muy, muy lindo, muy, muy buena aventura. Hasta el día de hoy, de hecho, tengo la academia y sigue siendo un deporte que amo, me encanta, pero creo que por el running y eso estoy optando a no jugarlo tanto, porque te prestás a lesiones que no sos responsable. Tipo, te pueden caer tarde. Lo respeto un poco más el fútbol hoy día para poder seguir desarrollando mi carrera de running. Y el último deporte que pispeé ahí fue hockey sobre hielo, ¿puede ser? Sí, sí. Las vueltas de la vida, y por medios de un gran amigo, Nico Graven, que me dijo, che, ¿por qué no te probás para la selección de hockey de Argentina, de hielo? Esto 2015, 2016. Y le dije, Nico, pero yo juego al hockey sobre césped. Me dijo, no, es fácil. Me dijo, bueno, no lo sé, pero bueno, yo jugué toda la vida igual al hockey roller, o sea, no sé si se acuerdan, en los 90, cuando todas las canchas de pádel se fundieron, con mis hermanos lo que hacíamos, íbamos y jugábamos al hockey en roller en todas estas canchas de pádel abandonadas de Punta del Este. Como que tenía idea de cómo patinar, y bueno, la verdad que fue una transición bastante fácil. Empecé a entrenar, entrené mucho, quedé en la selección, jugando en segunda, obvio, no en primera, pero se jugó, competí en los Panamericanos de México y hasta el día de hoy sigo compitiendo con ellos. Cuando vienen a Miami, que hay una copa que se llama la TAM Cup, sigo jugando para la selección argentina de hockey sobre hielo y es divino. Para hacer tantos deportes hay que estar muy bien físicamente. ¿Cómo te preparás para todo? Y bueno, específicamente para el running en este caso. Mucho gimnasio, mucho entrenamiento. La verdad, hasta hace un mes
mes era todo sola, de meter gimnasio, como armarme mis propias rutinas, de entender de que tengo que hacer rodaje, de correr mucho, pero nunca con entrenador. Empecé hace menos de un mes con un entrenador y está bueno porque te ordena un poco. Yo me empiezo a enganchar mucho con el running. El año pasado, 2025, hice un pequeño desafío donde el 1 de enero, tras ver 31 de diciembre 2024, fue cuando Jero Arias termina de hacer una dominada por día, y lo miré con mis sobrinos, con mis primos, y lo seguimos bastante todo el año, y me manijé, me levanto el 1 de enero y dije voy a correr todos los días del año. En enero corrí 1 kilómetro por día y el plan era correr por lo menos 1 kilómetro por día todo el año. ¿Qué me pasó? Corrí 1 kilómetro por día nada más en enero y dije, qué embole, correr 6 minutos. Entonces, bueno, llegado febrero dije, bueno, hagamos 2. Y entré en una que me fui enviciando y bueno, seguí corriendo así hasta que llegamos a diciembre en 12 kilómetros por día. Cerré con 2.688 kilómetros en 365 días. Entre medio metí maratón de Miami, media maratón de Miami. Me fui a correr a Villa La Angostura, que hice la etapa, y corrí otra media maratón en diciembre. Durísimo para el cuerpo, pero la verdad que mentalmente fue un entrenamiento de cabeza que básicamente sé que puedo con todo. ¿Cuáles son las ventajas de los deportes grupales y cuáles son las ventajas de los deportes individuales? El deporte grupal yo creo que te forma, es como que va mucho más allá del deporte en sí, ¿no? Es como que aprendes un montón de cosas, el compañerismo. Es algo que yo uso mucho para la vida laboral, ¿no? En trabajar en equipo, como armar equipos. Trabajo en producción de eventos, en marketing, y a veces tenemos cosas que sí tenés que trabajar, como reaccionar rápido, y yo creo que todos los deportes competitivos que he hecho en mi vida a nivel de equipo me han ayudado mucho a poder manejar esas situaciones de una manera súper amena. Y después en la parte individual, a mí me gusta mucho eso de es individual, que no dependés de nadie. Lo único que necesitaba era un par de zapatillas, ahora necesito un par de zapatillas, tengo las calzas perfectas, el top deportivo perfecto, el reloj, el bup, esto, lo otro, pero en un momento yo salía a correr solo con las zapatillas, sin tener reloj, sin nada, y era muy feliz. Y bueno, uno se empieza a enviciar y te das cuenta que el running es mucho más caro que cualquier otro deporte, pero en fin, se puede hacer sin nada más que un poco de fuerza de voluntad, y eso creo que es lo que más me gusta, porque trabajás individualmente esas cosas, no necesitas de nadie para poder hacerlo. Sentí como en un momento con el running como que conecta mucho también con mi personalidad. Sí, me encantan los deportes en equipo, pero también tengo todo mi lado, un lado medio ermitaño. En el running seguís teniendo un par de carreritas, viste, que corres como con gente y como que pretendés que sos un ser social, pero a la vez en realidad el proceso más largo es contigo y lo que vos estás dispuesto a poner, y creo que eso es lo que más me enamora del deporte. ¿En qué momento de tu vida el running se convierte en un deporte específico? Hubo 2 momentos puntuales. Uno previo a la lesión. La lesión fue en el 2013, para que se hagan una idea. Previo a la lesión, un amigo, Santiago, que vive en Washington, me dijo, entrená y hacemos una Ironman, una cosa así. Y yo como a todos le digo que sí, dije, bueno, dale, entreno y hacemos un Ironman. La vida me bajó en ondazo, el accidente fue de hecho andando en bicicleta, un auto se mandó en roja y me canceló la rodilla, estuve 9 meses sin poder apoyar el pie. De ahí quedé como con cierto miedo a la bicicleta. Acá en Miami la verdad que los autos manejan mirando el celular, y bueno, nunca más anduve en bici, pero sí empecé a agarrarle un poquito el gustito a esto de la competencia dentro de este tipo de deporte. Después, cuando me recupero de la lesión, lo primero que pude hacer era correr. No podía hacer ningún cambio de dirección loco ni nada de eso. Y bueno, con el mismo amigo Nicolás que me hizo jugar para la selección de hockey sobre hielo de Argentina, nos anotamos en una 5K. Bueno, en la 5K salí segunda, una cosa así, y dije, mirá, puedo correr. Cuando te dan una medalla por correr, uno dice, mirá vos, qué lindo que es correr. Y bueno, empecé a meterme un poquito más en todo lo que es entrenar y anotarme en carreras, y 2014, 2015 me envicié un poco. Después, cuando pude volver a hacer hockey y todo, vuelvo al deporte normal, bueno, al deporte tradicional, digamos. No le agarré de vuelta el gusto al running así como deporte hasta, como te digo, 2024. En el running hay muchas distancias, o sea, corre 5, 10, 15, 21... y se llega hasta lo máximo, que sería 42 kilómetros, en el cual participaste. Sí, ¿Cómo fue claro. el proceso de entrenar, de pasar de correr 5 kilómetros a correr 42 kilómetros? Creo que, como todo gran runner, todo empieza el día que te anotaste. El día que te anotás a la carrera. Mi primer maratón fue en el 2025, que fue la maratón de Miami 42, que me anoto, ponele que en agosto, y en octubre me desgarro el gemelo jugando al pádel, subiendo a la red, nada muy loco. Y estuve 3 meses sin poder correr. Y el 1 de enero es cuando yo arranco con este reto de correr todos los días. Y la verdad que no pude entrenar mucho para esa maratón, pero bueno, me mandé y la corrí igual, que la hice en el 2025. Les cuento los tiempos porque es un punto de comparación que a mí me endulza bastante. 2025, sin entrenar, sin cabeza, sin yendo y corriéndola nada más.
la hice en 5 horas 5. Hoy me decís eso y dije, caminé, ¿entendés? No tengo ni idea. Pero bueno, sí tuve todos los problemas de que me acalambré. Bueno, no sabía que había que tomar geles. A mí nadie me dijo, che, mirá que hay que tomar geles cada X hay que comer porque te quemás. Yo fui, corrí, tomaba la agüita que me daban en la maratón y me mandé muy rústica. Y bueno, me di cuenta de que por ahí tendría que haberme preparado bastante más. Me acalambré kilómetro 30, los últimos, no sé, 12 kilómetros los hice como si fuese un pirata con patas de palo. Un año después, la misma carrera, este año la terminé en 4 horas 20. Y llegué tranquila, de hecho me sobró. Llegué y sentí como que dije, ay, ¿cómo no ajusté antes? Aprendí que hay que tomar geles, aprendí un montón de cosas y aparte desarrollé un nivel de cabeza en el año del reto y corriendo la etapa, corriendo en montaña. Bueno, yo una de las cosas que me decía mucho en la maratón, cuando viste que te empezás a cansar por ahí, en kilómetro 35 me cansé y decía, bueno, kilómetro 35, corrí en la montaña, no pasa nada. Entonces como esto acá rico. Sí, ¿no? ¿Qué me va a vencer una carrera plana? La 42 fue dura. La primera, la segunda la verdad que no tanto. Este año logré cerrar mi primer media maratón en menos de 2 horas, 1 hora 56 con 31 segundos, súper orgullosa. Y casi me muero porque sí, me esforcé en esa. Como siempre, viste, uno no duerme el día antes de la maratón. Y bueno, ahora tengo de hecho el domingo otra media maratón que pienso que puedo hacerla en 1 hora 50. ¿Hay algo más? ¿Hay algún objetivo más que tengas ahí en mente? Tengo muchas carreras este año, incluso el cruce, fin de año, pero bueno, algo que quiero hacer, que se me explota el pecho, que lo quiero hacer tanto que no sé cómo gestionarlo bien, es The Speed Project, que es correr desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Son 550 kilómetros. Me gustaría hacer la categoría solo y meterle. Siento que de cabeza me sobra y físicamente que me puedo preparar. Es un desafío que me encantaría poder abarcar y soy el perfil para ese tipo de carrera. Contale a la gente qué es el cruce y también este Speed Project. El cruce sí, son 3 días, son 33 más o menos kilómetros por día, haces 100 en total y te quedas en una carpa en la montaña, es en Bariloche este año y es con más de 2.000 metros de elevación, creo, o más, ¿no? Más, 3.000 creo. Más. Bueno, Casi 4.000. Son casi 4.000, bueno. Pues el Speed Project básicamente tenés que correrlos como puedas, como que vos corres, tenés tu equipo, tu motorhome y vos vas. O sea, corres lo que puedas. Como lo pienso es más o menos en 100 kilómetros por día y hacerlo en 5 o 6 días, entendiendo que hay desgaste y por ahí el primer día hago 100, el segundo 90 y bueno, iré bajando. Estando tantas horas corriendo, ¿en qué pensás cuando estás corriendo? Creo que entre los primeros 8 o 10 kilómetros es mucho tratar de como regular los ritmos y yo personalmente me cuelo mucho con los números. Soy como medio obsesiva de mirar el reloj todo el tiempo y después, bueno, después del kilómetro 8 ahí que ya estás ajustado, que ya tu cuerpo como que entró en un ritmo. Para mí es mucho el lugar donde me ordeno. Creo que uno también muchas veces se hace runner por cierto desorden que encuentra orden al correr, ¿no? O sea, yo cuando corro es como que siento que todo es un lío, salgo a correr, vuelo y es como que está todo bien, no era tan lío. Uno se empieza a enredar mucho en sus propios pensamientos, el trabajo, la vida. Tengo un hijo yo de 16 años, o sea, todo lo que conlleva eso. Y es como que hasta casi el punto de que te falta el aire, de que te abrumás con cositas y vas llenando tu vaso de agua y cuando salís a correr es como que te lo vas tomando tranquilo. No es solo, que mis piernas le den para correr, no sé, hoy 22 kilómetros. Es también que a la cabeza le den llegar mentalmente y llegar bien y no abatido. Y si hablamos de la peor parte de una carrera, ¿cuál fue el peor momento que sufriste o pasaste en una carrera? El peor momento en una carrera de mi vida fue haciendo la etapa, que no llegué muy preparada y bueno, la cuesta fue, no sé, 20 kilómetros de subida en esa carrera y no estaba preparada para tanto, viviendo en Miami y bueno, siendo de Montevideo, la verdad que las alturas máximas no son tan altas y acá para entrenar tenía puentes, la verdad que no hay mucho más que eso. El día que no me daba más los isquios, que no me daba más la cabeza, de hecho frené en un momento, que como fue la peor decisión de mi vida, porque en el momento que freno me pasa como un malón de gente y fue como que me quedé trancada ahí en una subida y era como peor para subir porque gente, cosas, era como... Pensé que iba a tener que abandonar en un momento de subida, dije esto no termina más. Llegué a la cuesta, la típica, llegás a un momento que te dicen cuidado que hay viento, y es el momento que salís a la cuesta de la montaña y ya no es tan subida y ya es roca, ya es más... Y ahí empecé a entrar en confianza, por suerte, en esa carrera y disfruté un montón y es como que quiero volver a esa sensación, ¿no? O sea, es como sufrís tanto en un momento, que la pasás tan mal y ya es un punto después de que como que todo eso que viste desaparece de un segundo a otro porque es como que se borra y empezás a disfrutar mucho. Bueno, yo en la parte de la cuesta y la bajada
fui a los pedos, o sea, no entendía la velocidad, pasando gente, muy feliz, no me cansé bajando, soy media kamikaze, así que miedo no tuve, viste, había mucha gente que iba como que cuidado con las rocas, y yo tipo, bueno, no Córranse. sé, sí, córranse, voy a pisar bien y seguir ese ritmo. Creo que el momento más duro fue la subida en esa carrera, que también fue la carrera con más elevación que hice en mi vida. Le mandé un WhatsApp a mi familia diciendo, la próxima vez que se me ocurra algo así, por favor, tírenme con un ladrillo. 3 meses después me fui a correr una en Uruguay también, que era en montaña, que estuvo linda, que no tanta elevación, pero bueno, fue dura también y disfruté un montón. Metí a mi sobrino a correrla conmigo, allá. Viste que dicen que es medio secta esto. Sí, completamente. Empezás a convencer gente que venga a correr con vos. En algún momento el cuerpo no da más. En ese momento, ¿cómo haces para gestionar y decirle al cuerpo, vamos para adelante, que no te convenza el cuerpo a la cabeza de decir, bueno, paremos? Yo creo que, que me pasó ahora en la maratón que llegué entrenada, tipo en la cabeza ahí cuando el cuerpo decía, no quiero más, en la cabeza es, no, pero entrenaste para esto, venís entrenado, vos podés con esto porque entrenaste. Cuando llegué a la etapa, yo no tenía esa podestad, no me sentía que había entrenado para esto, no me había preparado físicamente como tendría que haberlo hecho. Sí respeté la carrera, sí entendía que era durísima, pero como que no había hecho tanto gimnasio como la montaña te demanda, por ejemplo, ¿no? O sea, no me sentí en ese poder y ahí tuve que jugar mucho con situaciones de vida, ¿viste? Ponerte vos en perspectiva, que en qué momento la vida te bajó y no pudiste, como, tipo, siendo realista con uno, o sea, si vos pudiste con todo, ¿por qué no vas a poder con esto? Poniendo medio que en perspectiva, bueno, el dolor que uno siente a nivel físico, o sea, que es peor que el emocional, como que entras ya en un debate con vos de si yo pude con esto, ¿cómo no voy a poder con esto? Si superé ciertas situaciones de vida por ahí más drásticas, más pesadas, ¿cómo no voy a poder con una carrera de 33 kilómetros en este caso, ¿no? O cómo no voy a poder con esta carrera que me anoté yo, que pagué yo por venir acá, ¿entendés? O sea, como que todo esto fue gestión mía, no fue algo que me impusieron. Si pude con tanta cosa que no fue elección mía, ¿cómo hoy no voy a poder con esto? Y creo que eso fue en la etapa, de hecho, lo que más me ayudó a poder terminar, porque no estaba ni con música, ¿viste? Cuando es en la montaña como que siento que no se pueden usar los headphones, es como estás muy contigo. Y para rendirte, no es como acá en la ruta. Yo me rendía en la maratón de Miami y estaba a 5 cuadras de mi casa, no pasaba nada. ¿Entendés? Allá era que me rindo acá y estoy en medio de la montaña, o sea, es peor, es preferible terminarlo. Creo que es eso, ¿no? La comparación un poco de las cosas que vos te sometés a hacer versus las que te pasaron sin que vos elijas y cómo lo pudiste superar, cómo no vas a poder superar este tipo de ocasión, ¿no? Y después está bueno porque te funciona un poco a la inversa, ¿no? Porque a la inversa es, bueno, me pasa ahora me pasa algo por ahí fuera de mi control que no es de mi agrado, y digo, bueno, ni idea, corrí 33 kilómetros en una montaña. O sea, tipo, si superé eso, Puedo. esto no me puede estar bajando tanto, ¿no? Eso creo que esa inversa, cuando la empecé a sentir, es como, te da un poder que es el poder ese del runner, creo, ¿no? Que es como superior a nivel cabeza por esas situaciones. Te pones en situaciones de dolor, las superás, cuando te cae la inversa, ya tenés herramientas para superarlas. Valen, todos los que hacemos deporte compartimos que hay que estar bien, tanto física como mentalmente. Y acá una pregunta obligada que tenemos es, ¿qué preferís? ¿Una hora con el psicólogo o unas cuantas horas corriendo con más 2000 de desnivel en una montaña? Sin que se ofenda Agustín, mi psicólogo, por favor, pero está obviamente que para mí la montaña cura todo, el correr cura todo. Me pasa de que me parecen muy necesarias las dos cosas. Red flag si no vas al psicólogo, red flag si no haces deporte. Hoy día serían como que las dos cosas que me parecen súper importantes. La vida medio que te caga palos, y si no tenés apoyo deportivo como para bancar el cuerpo y esas situaciones y apoyo psicológico, es difícil, no tenés que hacer todo solo. Siento que está bueno, que es muy maduro. Pero bueno, igual, volviendo a tu pregunta, 10 horas en la montaña perdida con 4000 de elevación toda la vida. cura todo, volvés y sos una seda. Valen, ahora tenemos una parte lúdica de unos jueguitos. En este caso tengo 2 jueguitos para vos. Uno es simplemente decirme cuál de los 2 deportes preferís, ya que hiciste un montón de deportes. La primera opción sería entre básquet y hockey sobre césped. ¿Con cuál te quedas? Hockey sobre césped. Hockey sobre césped y fútbol. Hockey sobre césped. Hockey sobre césped y pádel. Ay, pádel. Qué horror. Que no me escuchen mis amigos. Pádel y hockey sobre hielo. Pádel. Y la última, pádel o running. ¿Sabés que me quedo con el running porque es algo que no necesito de nadie para poder hacer? Pero solo por esa razón. Porque el día de mañana todo falla, yo igual puedo seguir saliendo a correr. Y ahora un jueguito de blanco-negro. Lo primero que se te venga a la mente, Valen, ¿eh? No me lo pensés mucho. ¿Estamos? Vale, Salimos a correr. ¿Con frío o con calor? calor. ¿Nublado o soleado?
nublado. ¿Con lentes o sin lentes? Sin lentes, ¿Con gorra o sin gorra? sin gorra, ¿Música o sin música? música, ¿Solo o en grupo? sola. ¿De mañana o de noche? Ay, no, de noche, de noche. Bien. Y la última, ¿Miami o Montevideo? Miami, pero Miami, Punta del Este, Punta del Este. Ok, Salir a correr, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Para salir a correr. Sí, Bien, sí. Punta. Miami, Montevideo, Miami, seguro, un tema de la seguridad, pero Miami, Punta del Este, me quedo con Punta toda la vida. Valen, me convenciste. Estoy completamente convencido. Quiero mañana mismo empezar a correr. ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? A un lugar seguro, primero. Un lugar donde no te roben de día, para empezar a correr de día. Correr 1 kilómetro o 5 minutos. Tratar, si nunca corriste en tu vida, es tratar de trotar lento al nivel que puedas. Nadie te está controlando el tiempo. Que salgas y corras lo más lento posible hasta donde dures. Que trotes, camines hasta que le agarres el ritmo, porque es hermoso una vez que entras. Y si tenés ansiedad, es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Algo que quieras dejar para cerrar, Valen? ¿Algún consejo? ¿Algún mensaje? ¿Algo? Sí, por ahí sí, que tengan pires con uno mismo, me parece súper importante. Yo ese momento conmigo lo encuentro por ahí en el deporte, en el running, o jugando al pádel con gente que me haga sentir segura, o corriendo con gente que me haga sentir segura también. Mi consejo a cualquier persona que esté escuchando es que encuentren ese viaje consigo mismo, así sea en el deporte, en el arte, donde sea, pero que sea contigo, que con eso es una herramienta que no te va a quitar nadie. Gracias a todos por ver el video. Deja tu like y suscríbete.